Episodio 236. Respuesta del Altísimo a la petición de María Santísima. Esposa mía, hágase lo que tú quieres, que esto es mi voluntad. Envía a tus ángeles para que destruyan las obras de Lucifer, que contigo está mi fortaleza. Con este beneplácito, la gran reina de los ángeles despachó luego a uno de los de su guarda, que era de jerarquía muy superior, para que fuese a la cárcel donde estaban presos los apóstoles, y les quitase las prisiones y sacase libres de la cárcel. Y este fue el ángel que refiere San Lucas en el capítulo 5 de los Hechos Apostólicos, que de noche libró de la prisión a los apóstoles, como María Santísima se lo ordenó, aunque el secreto de este milagro no lo declaró el evangelista San Lucas. Pero los apóstoles le vieron lleno de resplandor y hermosura, y les dijo cómo era enviado por su reina para rescatarlos de la prisión, como lo hizo, y les mandó fuesen a predicar, como también sucedió. Tras de este ángel despachó otros, para que fuesen a los magistrados y sacerdotes, y apartasen de ellos a Lucifer y a sus demonios, que los turbaban e irritaban contra los apóstoles, y para que les diesen inspiraciones santas, para que no se atreviesen a ofenderlos ni impedirles la predicación. Obedecieron también estos divinos espíritus, y cumplieron también con esta legacía, que de ella resultó lo que el mismo San Lucas dice en el capítulo citado de la plática que hizo en el consistorio aquel venerable doctor de la ley llamado Gamaliel. Porque hallándose confusos los demás jueces sobre lo que harían de los apóstoles, a quienes habían puesto en la cárcel y estaban ya libres y predicando en el templo, sin saber por quién o dónde habían sido librados de la cárcel. Entonces Gamaliel les dio por consejo a los sacerdotes que no se embarazasen con aquellos hombres, sino que los dejasen predicar, porque si aquella era obra de Dios, no la podrían impedir, y si no lo era, ella se desvanecería luego, como en aquellos años había sucedido a otros 2 falsos profetas, que en Jerusalén y Palestina habían inventado nuevas sectas. El uno se llamaba Teodas y el otro Judas Galileo, y en entrambos perecieron con todos los de su séquito. Este consejo de Gamaliel fue por inspiración de los santos ángeles de nuestra gran reina, y también que los otros jueces le admitiesen, aunque mandaron a los apóstoles que no predicasen más a Jesús Nazareno, porque a esto les movía su propia reputación e interés. Pero con algún castigo que dieron a los apóstoles, los despidieron, porque los habían prendido otra vez, cuando desde la cárcel salieron a predicar por orden del ángel que les dio libertad. De todos sus ejercicios y trabajos volvían luego los apóstoles a dar cuenta a María Santísima, como a su madre y maestra, y la prudentísima reina los recibía con maternal afecto y alegría de verlos tan constantes en el padecer y tan celosos de la salvación de las almas. Ahora, les decía, me parecéis, señores míos, verdaderos imitadores y discípulos de vuestro Maestro, cuando por su nombre padecéis afrentas y contumelias, y con alegre corazón le ayudáis a llevar su cruz, cuando sois dignos ministros y cooperadores para que se logre el fruto de su sangre en los hombres, por cuya salvación la derramó. Su diestra poderosa os bendiga,
y os comunique su virtud divina. Esto les decía puesta de rodillas y besándoles la mano, y luego los servía, como arriba se dijo. Doctrina que me dio la gran Reina de los Ángeles, María Santísima. Hija mía, de lo que has entendido y escrito en este capítulo, tienes importantes y muchas advertencias para tu salvación y de todos los fieles hijos de la Santa Iglesia. En primer lugar, se debe ponderar la solicitud y desvelo con que yo cuidaba de la salvación eterna de todos los creyentes, sin omitir ni olvidar la menor de sus necesidades y peligros. Enseñábales la verdad, oraba incesantemente, animábalos en los trabajos, obligaba al Altísimo para que los asistiese. Y sobre todo esto los defendía de los demonios y de sus engaños y furiosa indignación. Todos estos beneficios les hago ahora desde el cielo, y si no todos los experimentan, no es porque de mi parte no los solicito, sino porque son muy contados los fieles que me llaman de todo corazón, y los que se disponen para merecer y lograr el fruto de mi maternal amor. A todos defendería del dragón, si todos me invocasen y temiesen los engaños tan perniciosos con que los enreda y enlaza para su eterna condenación. Y para que despierten los mortales de este formidable peligro, les doy ahora este nuevo recuerdo. Te aseguro, hija mía, que todos los que se condenan después de la muerte de mi Hijo Santísimo y de los favores y beneficios que por mi intercesión hace al mundo, tienen mayores tormentos en el infierno sobre los que se perdieron antes que viniera al mundo y yo estuviera en él. Y así, los que desde ahora entendieren estos misterios y los despreciaren para su perdición, serán reos de mayores y nuevas penas. Deben asimismo advertir la estimación en que han de tener sus propias almas, pues tanto hice yo y hago cada día por ellas, después de haberlas redimido mi Hijo Santísimo con su pasión y muerte. Este olvido en los hombres es muy reprensible y digno de tremendo castigo. ¿En qué razón o en qué juicio cabe que por un momentáneo gusto de los sentidos, que al más largo plazo se acaba con la vida, y otras veces, en un brevísimo tiempo, trabaje tanto un hombre que tiene fe? Y de su alma, que es eterna, no haga más caso ni aprecio y la olvide tanto, como si con las cosas visibles se acabara y consumiera. ¿No advierten que cuando todo perece, entonces comienza el alma a padecer o gozar lo que será eterno y sin fin? Conociendo tú esta verdad y la perversidad de los mortales, no te admires de que el dragón infernal sea hoy tan poderoso contra los hombres, porque donde hay continua batalla, el que sale victorioso cobra las fuerzas que perdió el vencido. Y esto se verifica más en la cruel y continua lucha con los demonios, que si le vencen las almas, quedan ellas fuertes y él queda debilitado, como sucedió cuando le venció mi hijo y yo después. Pero si esta serpiente se reconoce victoriosa contra los hombres, entonces levanta la cabeza de su soberbia y convalece de su flaqueza, cobrando nuevos bríos y mayor imperio, como le tiene hoy en el mundo. Porque los amadores de su vanidad se le han sujetado, siguiéndola debajo de su bandera y falsas fabulaciones. Con este daño ha dilatado el infierno su boca,
y cuantos más engulle y traga, es más insaciable su hambre, anhelando a sepultar en las cavernas infernales todo el resto de los hombres. Teme, oh carísima, teme este peligro, como lo conoces, y vive en continuo desvelo, para no abrir puerta en tu corazón a los engaños de esta cruentísima bestia. El escarmiento tienes en Ananías y Zafira, que por haberles conocido la inclinación y codicia del dinero, entró el demonio en sus almas y los asaltó por aquel portillo. No quiero que tú apetezcas cosa alguna de la vida mortal, y de tal manera quiero que reprimas y extingas en ti todas las pasiones e inclinaciones de la flaca naturaleza, que ni los mismos espíritus malignos puedan rastrear en ti con todo su desvelo algún movimiento desordenado de soberbia, codicia, vanidad, ira, ni otra pasión alguna. Esta es la ciencia de los santos, y sin la que nadie vive seguro en carne mortal, y por cuya ignorancia perecen innumerables almas. Apréndela tú con diligencia y enséñala a tus religiosas, para que cada una sea vigilante centinela de sí misma. Y con esto vivirán en paz y caridad verdadera y no fingida, y cada una y todas juntas, unidas en la quietud y tranquilidad del Divino Espíritu y guarnecidas en el ejercicio de todas las virtudes, serán un castillo incontrastable para los enemigos. Acuérdate y hazles a la memoria a las religiosas el castigo de Ananías y Zafira, y exhórtalas a que sean muy observantes de su regla y constituciones, que con esto merecerán mi protección y especialísimo amparo. Capítulo 10. Los favores que María Santísima, por medio de sus ángeles, hacía a los apóstoles. La salvación que alcanzó a una mujer en la hora de la muerte y otros sucesos de algunos que se condenaron. Como la nueva ley de gracia se iba dilatando en Jerusalén, crecía cada día el número de los fieles y se aumentaba la nueva iglesia del Evangelio. Y al mismo tiempo, al mismo paso crecía también la solicitud y atención de su gran reina y maestra, María Santísima, con los nuevos hijos que los apóstoles engendraban en Cristo nuestro Señor, con su predicación. Y como ellos eran los fundamentos de la Iglesia, en quienes como en piedras firmísimas había de estribar la firmeza de este admirable edificio, por esto, la prudentísima Madre y Señora cuidaba del colegio apostólico con especial vigilancia. Y toda esta divina atención se le aumentaba conociendo la indignación de Lucifer contra los seguidores de Cristo, y mayor contra los sagrados apóstoles como ministros de la salvación eterna de los otros fieles. Nunca será posible en esta vida decir ni alcanzar a conocer los oficios, los favores y beneficios que hizo a todo el cuerpo de la Iglesia y a cada uno de los miembros místicos, en particular a los apóstoles y discípulos. Porque, según lo que se me ha dado a entender, no se pasó día ni hora en que no obrase con ellos alguna o muchas maravillas. Diré en este capítulo algunos sucesos que son de gran enseñanza para nosotros, por los secretos que contienen de la oculta providencia del Altísimo.
y de ello se puede colegir cuál sería la vigilantísima caridad y celo de las almas que María Santísima tenía con ellas. A todos los apóstoles amaba y servía con increíble afecto y veneración, así por su extremada santidad como por la dignidad de sacerdotes y ministerio de fundadores y predicadores del Evangelio. Cuando estuvieron juntos en Jerusalén, los servía, asistía, aconsejaba y gobernaba, como arriba queda dicho. Pero con el aumento de la Iglesia fue necesario que luego comenzasen a salir de Jerusalén para bautizar y admitir a la fe a muchos que de los lugares circunvecinos se convertían, aunque luego volvían a la ciudad, porque de intento no se habían repartido ni despedido de Jerusalén, hasta que tuvieron orden para hacerlo. Y de los actos apostólicos consta que San Pedro salió a Lidia y a Jope, donde resucitó a Tabita e hizo otros milagros, y volvía a Jerusalén. Y aunque estas salidas las cuenta San Lucas después de la muerte de San Esteban, de que hablaré en el capítulo siguiente, pero en el tiempo que pasó hasta que sucedió todo esto, se convirtieron muchos de Palestina, y fue necesario que los apóstoles saliesen a predicarles y confirmarlos en la fe, y volvían a Jerusalén a dar cuenta de todo a su divina Maestra. En todas estas jornadas y predicaciones procuraba el común enemigo impedir la palabra divina o el fruto de ella, moviendo muchas contradicciones y alteraciones de los incrédulos contra los apóstoles y sus oyentes y convertidos. Y en estas persecuciones padecían cada día grandes molestias y sobresaltos, porque le pareció al dragón infernal podía embestirles con mayor confianza, hallándolos ausentes y lejos del amparo de su protectora y maestra. Tan formidable era para el infierno esta gran reina de los ángeles, que con ser tan eminente la santidad de los apóstoles, con todo eso le parecía a Lucifer que sin María los cogía desarmados y a su salvo para acometerlos y tentarlos. Tal es también la soberbia y furor de este dragón, que como está escrito en Job, al más duro acero lo reputó por una pajuela flaca y al bronce como si fuera un podrido leño. No teme las flechas ni la honda, pero teme tanto a María Santísima que para tentar a los apóstoles aguarda que estén ausentes de este amparo. Mas no por esto les faltó, porque la Gran Señora desde la atalaya de su altísima sabiduría alcanzaba a todas partes, y como vigilantísima centinela descubría las asechanzas de Lucifer, y acudía al socorro de sus hijos y ministros del Señor. Y cuando por estar ausentes los apóstoles no los podía hablar, enviaba luego que los conocía afligidos a sus santos ángeles que las asistían, para que los consolasen y animasen, los previniesen y algunas veces ahuyentasen a los demonios que los perseguían. Todo esto ejecutaban los espíritus celestiales con prontitud, como su reina lo ordenaba. Y unas veces lo hacían ocultamente por inspiraciones y consolaciones interiores que daban a los apóstoles. Otras veces, y más de ordinario, se le manifestaban visibles en cuerpos refulgentes y hermosísimos, y hablaban con los apóstoles todo lo que convenía o su maestra les quería advertir. Y este modo era frecuente por la santidad y pureza de los apóstoles, y por la necesidad que entonces había de favorecerles con tanta abundancia de consuelo y esfuerzo.
y nunca tuvieron aprieto ni trabajo en que la amantísima Madre no les socorriese por estos modos, a más de las continuas oraciones, peticiones y hacimientos de gracias que por ellos ofrecía. Era la mujer fuerte, cuyos domésticos estaban socorridos con dobladas vestiduras, y la madre de familias que a todos los proveía de alimento, y con el fruto de sus manos plantaba la viña del Señor. Fin de este episodio. Continuará.